nueva sociedad, humildes heraldos del Señor. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Es nuestro orgullo el Instituto de Pastoral Ministerial, conocimiento, sabiduría. En esta fuente encontrarás. Líderes forma el instituto, conocedores del Dios amor, el Padre eterno, el Santo Espíritu y Jesucristo el Salvador. Constructores de nueva sociedad, humildes serán los del Señor. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Es nuestra iglesia de Garagoa que sigue a Cristo el Redentor, con el hermano en la familia, con el sediento de salvación. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, edificado en comunión, santificando con dinamismo, con entusiasmo a la misión. Constructores de nueva sociedad, humildes heraldos del Señor. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. El arquitecto del universo pide a los hombres administrar, que se conserve y se respete la creación que es nuestro hogar. No separemos la fe y la vida, comprometidos a trabajar en coherencia y armonía, hermanos todos junto a María. Constructores de nueva sociedad, humildes serán los del Señor. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la formación básica cristiana. Bienvenidos a este encuentro en el que se viene profundizando el, el módulo Introducción a la Sagrada Escritura. Entonces, sean bienvenidos y quedan en manos de la profesora Patricia Abril. Muchas gracias, Jenny. Muy buenas noches para todos. Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir, de aprender todos y de pues seguir sus enseñanzas a partir de las escrituras. Quiero pedirles de pronto excusas si en algún momento apago la cámara o el micrófono porque estoy saliendo de una gripe un poquito fuerte y tengo afectada un poco la voz. Entonces, por favor, mis disculpas. Em, También invitarlos a que hagan parte de su diario vivir cuando estén haciendo su encuentro, un espacio para que entonen el himno que acabaron de escuchar, que es el himno
del instituto, que es muy hermoso. Si se pueden dar cuenta, el encuentro pasado y este lo hemos escuchado, tiene una letra muy bonita, que tiene que ver mucho con la filosofía institucional del IMPAMI. Y pues en las voces de nuestro querido rector, el padre Ovaldo y la hermanita Vanessa, pues suenan mucho más lindas. Entonces, de pronto si Jenny les puede compartir en los grupos la letra y el audio, sería también apropiado para que cada uno lo pueda ir escuchando y aprendiendo para cuando hagamos un encuentro general, pues todos lo podamos entonar. ¿Listo? Entonces, hoy terminamos este módulo con el tema 6 y 7. Entonces, eh, el tema 6, Jenny, su merced me permite compartir pantalla, por favor. Ahorita está bien. Ya está habilitado. Gracias. Iniciamos acá con esta diapositiva donde nos invita a recordar el lema mariano de este año, que es: con la esperanza de María, evangelicemos con alegría. En el tema 6 se llama las escrituras nos dan vida eterna. Le quiero pedir el favor a Jenny que nos colabore con la oración al Espíritu Santo para iniciar el encuentro. Ven, Espíritu de amor y de paz, Espíritu creador, misterioso artífice del reino, guía a la iglesia con la fuerza de tus santos dones para cruzar con valentía el umbral del nuevo milenio y llevar a las generaciones venideras a la luz de la palabra que salva. Espíritu de santidad, aliento divino que mueve el universo, ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad para que verdaderamente en el mundo, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. Amén. Amén. Muchas gracias, Jenny. Vamos a ir un poquito, sé que el tiempo es corto, sé que de pronto no podemos ser muy específicos en algunos puntos, pero pues como ya saben, la metodología es que ustedes estudien por su cuenta, que se encuentren también con su comunidad, con su grupo de su parroquia, para que puedan desarrollar los temas a partir de exposiciones y socializaciones. Y este encuentro que tenemos virtual es un apoyo, igualmente que los videos que envía Monseñor. Entonces, en el Pensemos encontramos unas preguntas donde nos invita a reflexionar, ¿cierto? Y esto lo debemos haber hecho ya personalmente y haberlo respondido en nuestro cuaderno. Voy a pedirle muy respetuosamente si algún caballero nos quiere colaborar con la lectura del texto bíblico que tenemos para este encuentro, el que se encuentra en la diapositiva. O si no, alguna compañera, por favor. Muchas gracias. Segunda de Pedro 3, 15, 18. Consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada para juzgar a todos. 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellos algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan tradicionalmente para su propio daño.
como hacen también en las demás escrituras. Son descontentos y frustrados que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras al inocentes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que están firmes y los haga caer. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas gracias, don Reinaldo. Entonces, con respecto a esta lectura, nos hace unas preguntas. ¿Quién es el que nos escribió con sabiduría? El hermano Pablo, Pablo, muchas gracias. Hay otra preguntita. ¿Qué es lo que hacen aquellos que no comprenden las escrituras? ¿Alguien, otra persona que quiera participar? ¿Qué es lo que hacen los que no han escuchado o no han leído las escrituras cuando hablan con referente a ella? ¿Qué hacen? Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Dice que son de, Tan admirable mis cosas. tergiversan la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que no conocen realmente y no la han estudiado, tergiversan la palabra. Para estar lejos de tu Nos espíritu. dice que cuando qué cuidado nos invita a tener Pedro. Estamos leyendo la segunda de Pedro 3, ¿cierto? ¿Qué cuidado nos invita a tener Pedro? No hicieron la tareita de Invita a tener cuidado. a tener cuidado, sí señora, muy bien, para no ser arrastrados por el error, ¿cierto? Para, conforme a la palabra, poder dar testimonio de ella. Muy bien. Y dice en la cuarta pregunta, ¿en qué cosas nos dice San Pedro que debemos crecer? Que está en el último verso, en el 18. En En gracia y conocimiento. En gracia y conocimiento. Muy bien, listo. Entonces, ya haciendo este análisis de la palabra, también nos dice, nos invita acá, en el Profundicemos 3 dice que hay que leer las Sagradas Escrituras porque ella responde a tres grandes preguntas que el hombre siempre se ha hecho. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y qué es el mundo? ¿Cierto? Entonces, acá yo busqué algunas diapositivas y entonces nos dice que ¿quién es Dios? La palabra Dios significa ser supremo o deidad. Los cristianos creemos que Dios creó todo lo que hay en el universo. Esto quiere decir que Dios ha existido siempre, no hay nadie más grande que Él y todo ha sido creado por Él. Dios es eterno y no tiene principio ni fin. Permítame ya. Ahora nos dice que hay unas características importantes. Él es omnipotente porque todo lo puede, omnipresente porque está en todos lados, es omnisciente porque lo conoce todo, todopoderoso porque no hay nada que no pueda hacer, es eterno porque no tiene principio ni tendrá fin, es infinito, es santo, es perfecto y no tiene culpa. Él, Dios, es amor. Su naturaleza es el amor y todo lo que hace proviene de su infinito amor.
es inmutable, nunca cambia, es autosuficiente, no necesita nada, no le falta nada. Tiene justicia, es misericordioso, es fiel, es sabio, es salvador y trascendente. ¿Sí? Esto es lo que nos dice con respecto a quién es Dios. Ahora nos dice que quién es el hombre. El hombre es concebido como la creación culminante de Dios, hecho a su imagen y semejanza, dotado de cuerpo, alma y espíritu. Se le encomienda la tarea de cuidar la creación y establece una relación con Dios. La Biblia también presenta al hombre como un ser con libertad, capaz de elegir entre la obediencia y la desobediencia. Nos dice que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, que es un ser tripartito, ¿cierto? Que tiene cuerpo, alma y espíritu, que tiene, Dios le dio libertad y responsabilidad, que él tiene una relación con Dios, estableció una relación con Dios, y que Dios le dio el señorío sobre la creación. Y nos dice también que qué es, perdón, que qué es el mundo. Entonces dice que la palabra mundo se deriva de la palabra griega cosmos, que significa orden. Esta palabra se usa en la Biblia para referirse a lo creado por Dios y su relación con la humanidad. El mundo se considera una creación de Dios y se dice que Dios mantiene su orden. Esta es la idea de que Dios es el reino, el rey de un reino espiritual y que el mundo es un reflejo de su reino. El mundo es el lugar donde Dios establece sus leyes y donde sus seres humanos deben vivir según ellas. También nos dice que en la Biblia el mundo se usa para referirse a la tierra y a todos los seres vivos que hay en ella. La tierra es vista como un lugar creado por Dios para que los seres humanos la habiten y se dice que Dios creó el mundo para que los seres humanos pudieran vivir y servir a Dios. También que el mundo fue creado para que los seres humanos pudieran vivir en armonía y tener una vida plena. ¿Mm? Entonces ahí nos da una idea acerca de las tres preguntas que nos hacen. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién es el mundo? También nos dice que las escrituras surgieron de la necesidad que tenía el pueblo de despejar esos tres interrogantes que miramos hace un momento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién es el mundo? Y que la Sagrada Escritura es un medio para conocer a Cristo. La Escritura nos presenta a Cristo, quien es el centro de ella misma. También nos dice que para saber por qué creemos, nos da una razón y fe nos da razón de nuestra fe y esperanza. Y es el libro de la iglesia, la cual se recomienda para todos. La palabra describe también la marcha del pueblo que pasó ya por el camino de la vida, donde Dios nos garantiza que lo que ofrece en la escritura es exacto. Es el libro del pueblo de Dios de la iglesia. Y la Biblia ilumina, guía y da fuerza para superar obstáculos. Creo que en un tema anterior hablábamos del Salmo 115, 119, donde nos dice que la palabra de Dios es una luz en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, debemos encontrar el sentido espiritual de la vida a través de estas em, cuatro opciones o sugerencias que nos da el tema. Nos dice que la escritura construye la verdadera comunidad cristiana. Entonces, resumiendo, la lectura de la escritura tiene como finalidad descubrir la palabra viva de Dios dentro de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad. Esto solo se alcanza por medio de la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Acá también nos habla de que hay que leer la Biblia para encontrarle el sentido espiritual de la vida.
Pero este sentido espiritual no es algo que no tiene que ver nada con la situación. El sentido que debemos descubrir, ese es el sentido dado por el Espíritu a la iglesia. Entonces, ese sería hasta el tema 6. Ahí nos invita, antes de pasar al tema 7, en el repasemos a buscar en la Sagrada Escritura, en Génesis 1 y 2, que se lea y se hagan 3 columnas donde se escriban las características de Dios, del hombre y del mundo, para confrontar lo que hemos revisado esta noche. Y también que se busque en Génesis 3, 4 y 11 para también hacer 3 columnas y escribir las características de Dios, del hombre y del mundo. Entonces, este ejercicio nos ayuda a reforzar lo que estamos viendo. En el tema 7 nos dice que la palabra del Señor permanecerá para siempre y las metas son tener claridad sobre los aspectos que se deben tener en cuenta sobre cómo leer la Sagrada Escritura, lograr destreza para trabajar la lectura santa en pequeñas comunidades parroquiales. Entonces, aquí en el Pensemos también tenemos unas preguntas que son importantes que ustedes ya las hayan desarrollado en su cuadernito, que ya las hayan estudiado, analizado, lo mismo que la lectura bíblica que está en este tema, en la cual no vamos ahorita a profundizar. Entonces, nos dice que antes de comenzar a leer algún trozo de la Sagrada Escritura, debemos decirle a Dios una oración por medio de Jesucristo, ya que es Dios quien nos va a hablar. Es importante nosotros hacer una invocación al Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe, para que entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Que a Dios le hablamos y le escuchamos. Que a Dios le hablamos cuando oramos y lo escuchamos cuando leemos su palabra. Que la Biblia es palabra de Dios destinada a todos los hombres. Ay, perdón, que se me pasó. Destinada a todos los hombres ay, se me fue, se me volvió a pasar. Que acá no me deja mirar. De cualquier época o nación. Que acá se me... Listo. Que hay un plan que tiene el Padre. Y Dios se comunica con el hombre de forma gradual, mediante obras y palabras, pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Ahí nos dice que podemos consultar en un documento de la iglesia que es el Dei Verbum en el numeral 2. Nos dice también que la palabra de Dios es respuesta de fe y amor. Amor, si Dios se dirige a nosotros movido por su gran amor, nuestra respuesta debe ser de amor, de acogida optimista en la obediencia de la fe. Y en fe, por ella el hombre se confía libre y totalmente a Dios, aceptando su revelación con la mente y el corazón, el testimonio de vida y de la acción. De esta manera se lee la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. Nuestra lectura de la Biblia, caramba, con este cosito, no. Nuestra lectura de la Biblia debe ser con los ojos del corazón puestos en los hombres, sobre todo en los más necesitados, perdón, con el mismo espíritu con el que fue escrita, con la misma decisión de misericordia y salvación con que el Padre pronunció su palabra. Leer la Biblia a partir de la vida, cuando nos reunimos en grupo,
analizamos los hechos para descubrir el plan de Dios. Para descubrir el plan de Dios, nos estamos ejercitando para comprender la Sagrada Escritura, que es una palabra más clara del mismo Padre. Entonces, de pronto sí invitarlos a que hagamos una lectura diaria de la palabra para fortalecer el conocimiento, ¿no? Porque muchas veces otras personas conocen más la Biblia que nosotros y pues es triste que nosotros como católicos no tengamos como el conocimiento preciso de lo que la palabra de Dios tiene para todos. Dice que la Biblia es nos muestra ahí cinco punticos: oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y cada una tiene una cita bíblica que sería importante que de pronto la puedan consultar y la analicen para ver qué nos quiere decir la palabra con respecto a ese oír, a ese leer, al estudiar, al memorizar y al meditar. Nos dice que la lectura comprometida y fraterna nos conlleva a una tarea y que esa tarea es transformar la historia, reemplazar el proyecto egoísta de los poderosos por el plan de Dios, ayudar en la transformación y liberación de las esclavitudes y opresiones, la subsistencia, la liberación de todas las opresiones, organización justa y equitativa de las sociedades, satisfacción de aspiraciones humanas. Nos dice también esta cartilla, este módulo, que Jesús leía la Biblia a partir de la realidad y desde los pobres. Jesús, nuestro primer maestro, en la lectura de la Biblia, la leyó toda desde la realidad. Leyó un texto bíblico que permitía el divorcio y lo corrigió consultando la realidad. Podemos confrontarlo en Mateo 19, del 1 al 9. Jesús revela a los pobres su plan de salvación y lo oculta a los sabios. Aquí nos habla de un aspecto importante que es la letra mata y el espíritu da vida, ¿cierto? Dos condiciones que se han de tener en cuenta para leer la Sagrada Escritura: la seriedad y la generosidad. Entonces, en la seriedad, considerar la lectura como una conversación. No se puede des- decir al texto lo que no dice. No es lo que nosotros queramos interpretar, sino lo que Dios colocó ahí y lo que el Espíritu Santo nos debe transmitir. Generosidad: acercarnos con mentalidad abierta y generosa, leer en líneas y entre líneas y tener en cuenta el sentido o sentidos de la escritura. Entonces, para esto recuerden que la vez pasada vimos lo de los géneros literarios, entonces debemos tener en cuenta en qué género está escrito cada libro para poderlo interpretar. ¿Cómo empezar a leer? Caminar por el camino de la escritura es estar dispuestos a cambiar de vida, a convertirnos, a llenarnos de fe, de esperanza y de amor. Eh, ya aquí nos habla de la lección divina. Ya para terminar esta parte del tema 7 nos habla de la lección divina, que es un método de acercamiento a la Biblia, leída como palabra de Dios, y tiene como objetivo que el orante establezca un encuentro personal con Jesucristo, palabra del Padre, y así su vida sea conforme a la voluntad de Dios. Que de acuerdo a la pastoral de nuestra diócesis se recomiendan los siguientes pasos para orar con este método. Entonces, antes de pasar a la diapositiva, ¿alguien nos quiere compartir de pronto desde su experiencia cuáles son esos pasos de la lección divina? Si los conocen. Buenas noches.
Buenas Pues noches. no los tengo así muy claros, pero lo primero que hago es pedir Espíritu Santo, ¿m? Para que yo pueda captar el mensaje que Dios me dé. Después de haberme puesto en oración, cojo una cita bíblica y la leo. Sí, señora. Hago una pausa y pregunto, ¿qué dice el texto? Entonces es ver si yo comprendí la lectura. ¿M? Ujú, Luego hay que ver el texto y el contexto, porque si yo cojo dos, tres versículos, si lo saco del contexto de todo el capítulo, puede estar interpretando mal, tomando mal el mensaje de Dios. Entonces hay que ver el texto y el contexto. sí, Después señora. de ver qué dice el texto, hay que ver qué me dice el texto, qué me Ujú, dice a mí Alex Franco. Por ujú, ejemplo, cuando Jesús le dice al ciego, que el ciego le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que hay que gritarle a Jesús con fuerza, insistir, eh, sin importar que la gente que está alrededor me diga, cállese. ¿M? ujú, Lo toma uno personal. Y luego, ¿a qué me invita el texto? Ah, bueno, entonces de ahora en adelante hay que insistir, persistir y resistir en la oración, que eso era lo que hacía el ciego. En la oración es otra cosa, sino comunicación, es un diálogo con Dios. Yo expreso mi pensar, mi sentir, me callo y lo escucho. Lo que su merced dijo. En la oración es lo que yo digo. Sí, es de aquí hacia Jesús. Y luego la respuesta de él a través de su palabra en la Sagrada Escritura es la respuesta que él nos da. Y las respuestas de Dios pueden ser no, porque no es el momento o porque no nos conviene, o sí, pero hay que esperar un poquito, o sí, y tengan inmediatamente la bendición, ¿sí? Cuando es acorde a la voluntad de Dios. ujú. Muchas gracias, Alice. Muy oportuna su intervención. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, para quienes de pronto no, a mí me costó un poquito aprenderlo, gracias a a unos encuentros que teníamos acá con el padre Waldo todos los lunes. eh, Aprendí un poquito de él, porque de verdad que es importantísimo llevar esos pasos para poder tener una apreciación más fuerte de lo que es la palabra para nosotros. Entonces, aquí está en este cuadro los pasos, pero lo que sí debemos hacer antes, como nos decía Alice, es la invocación al Espíritu Santo para que Él nos hable a través de esa palabra. Nos decía, hablábamos en las diapositivas anteriores, a veces nosotros interpretamos a nuestro propio acomodo y así no es, ¿sí? Si no es con la guía del Espíritu Santo. Y entonces, pues ahí están los pasos. Primero, invocación al Espíritu Santo, luego leer el texto bíblico. Lo podemos leer una vez, dos veces, tres veces, porque a veces con una sola lectura no es suficiente. ¿M? En algunos textos encontramos algunas palabras un poquito no tan comunes, entonces es mejor que las leamos, miremos bien dónde están las comas, dónde están los puntos, qué qué signos hay para que la podamos interpretar. Luego viene la meditación, qué dice el texto, ¿sí? ¿Qué, qué dice? ¿De qué está hablando? Luego sí, entonces, ¿qué me dice el texto? Luego, ¿qué me hace decir el texto? Y lo último es actuar. En base a lo que el texto me ha regalado, me ha dicho, lo que Dios ha hecho en mí a través de ese texto, ¿qué voy a hacer con respecto a ello? ¿Cierto? Porque no solamente que escuchemos, que nos alimentemos y que nos lo pongamos en práctica. Entonces, igual, esto lo comparte Jenny más adelante para que ustedes lo tengan en en sus, Profesora, perdón, yo agregaría que al final uno debe también cerrar con oración y darle gracias a Dios por haberle hablado a uno claro y directo al corazón, a la mente, porque la espada, la palabra es una espada de doble filo que Ujú, sale de la boca de Dios y no vuelve sin haber hecho el efecto. Entonces, exactamente. también es bonito darle gracias a Él por darnos respuestas, sea un sí o sea un no.
Sí, señora, muy bien. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, y concluyendo ya acá en esta cartilla vienen unos anexos muy importantes que nos habla en el primer anexo de las Biblias, que dice que si hay diferentes Biblias católicas y cómo se sabe si una es católica o no. Entonces ahí nos dan como las pautas que es importante que cada uno las lea bien detenidamente. También hay otro anexo que nos habla sobre los principales acontecimientos bíblicos. ¿Sí? Entonces nos habla de cuando comienza la creación, cuando comienza a existir el hombre, la formación de tribus y naciones. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces los invito para que miren bien su cartillita. Y él en el anexo 3 nos habla de los números en la Biblia, que también es muy importante ver qué interpretación tiene cada número según la Biblia, ¿no? Porque a veces eh, el mundo le da un significado diferente. Entonces, también hay una información bastante amplia sobre el número 5, el número 7, el 3, el 10, el 12. Todo tiene una razón de ser y la importancia que tiene en la Biblia con respecto a este tema. Entonces, eso sería por el día de hoy. Les agradezco mucho. Mm, Les agradezco mucho. Gracias por la paciencia. Ojalá en algo haya podido ser oportuna. Sé que el tiempo es muy corto, pero pues es lo que tenemos para compartir. Animarlos a que sigan estudiando juiciosos, sean autónomos en su estudio. Dedíquenle media horita por lo mínimo al estudio y yo sé que ustedes se van a ir encariñando mucho más con este proceso que han empezado. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. No sé si esté por ahí el Padre Waldo para darnos la bendición, que ya casi son las Buenas 7:30. noches. Sí, Gracias. hace un ratico levantaba la mano. Ay, Padre, perdón. Buenas noches, mi profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. La alegría es poderla saludar y a cada uno de los estudiantes que se encuentran en esta sala. Vea, tan bonito verlos actuar y a su merced ahí frente a este grupo de estudiantes. Lo que nos motiva es lo que tenemos en el corazón, que la motivación venga de dentro. Y más en este tema sobre Santas Escrituras, Sagrada Escritura, y vea, hablaban de la lección divina, los pasos. Hay diferentes pasos y hay diferentes modos de hacer la lección divina, pero finalmente todas llevan en un solo camino. Pero lo más importante es que ustedes están estudiando, porque al estudiar ustedes van a comprender más. Hablaban del texto, del contexto. Todo eso es muy importante y todo eso lo van a profundizar más adelante, porque así van a conocer los mismos lugares, los lugares geográficos, es decir, ponernos en el contexto geográfico, histórico. Todo esto es muy importante que uno lo aprenda como para que lo que el Espíritu Santo le dice a uno lo vaya guardando en el corazón y la palabra no se quede en el aire, sino que la hagamos cada vez más vida. Voy a darle la santa bendición, vea, no la doy yo, se la manda mi amado Señor Jesús para cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la Y con tu bendición de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los Amén. bendiga, los guarde. Yo los animo a que ustedes estudien, como decía la profesora, vea, busquen raticos, no solo se quede con este pedacito, que es muy importante, busquen raticos, profundicen, pregúntenle a su párroco, vea, involucren al párroco. Primero, claro, por supuesto, el, el educador número uno es el Santo Espíritu de Dios, pero sus inquietudes con el Padre, así en charlitas, hablando con ellos son muy generosos en sus enseñanzas.